movimiento que nace con el nacimiento de la CENTE, que nace con la inquietud de los maestros de escuela aquí del DF, que van aparejados, no es una cosa o la otra, van aparejados, es un proceso simultáneo en el que se presenta ese auge, esa primavera del 89. Es muy importante porque antes ya existía otro proceso que de organización que le antecede y que se ha intentado rescatar por ahí por algunos compañeros poniéndolo en palabras. Es decir, ¿qué hubo antes? Pues hubo los regionales, los comités regionales de lucha. ¿Y qué había antes? Luchas aisladas, que era la forma en que se continuó aquel proceso de lucha del 58-59, del cual podemos decir que es nuestra vena inicial, diríamos, de la última temporada histórica. Es decir, nuestras bases se encuentran ahí, en ese proceso de insurrección magisterial del 58-59 que encabezó el profesor Otón Salazar, y esa lucha contra el charrismo y por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la educación en el DF. Posteriormente, pues todo eso que se vino, esa inconformidad que se vino acumulando por años, pues de plano tuvo ese auge, que lo llamamos la primavera del 89, pues igual por demandas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los maestros y maestras. Sin embargo, ya para entonces había un proceso que marchaba, de organización que marchaba a nivel nacional, y ese era la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que nació en el 79 y en el cual la sección 9 decidió incorporarse a la coordinadora. Brillante decisión por nuestras bases en su momento, porque junto con Oaxaca, Guerrero, Michoacán, le dimos un nuevo impulso al proceso de organización nacional. Les digo, por ejemplo, cotidianamente la sección 9 aportaba más de 100 brigadistas nacionales que, como si anduviéramos como evangelizadores por todo el país, llegamos a distintas partes de nuestra patria. Entonces la sección 9, acertadamente, en ese momento, pues aquellas bases que hoy ya son los jubilados, entre ellos me incluyo, los jubilados de aquel proceso, porque estamos hablando de 30 años, de ahí la importancia del aniversario, la trascendencia de este aniversario, de eso, hablar de esos 30 años, que discutir qué importancia le vamos a dar, la trascendencia que tiene socialmente a nivel nacional, porque como todos sabemos, estamos hablando de democratización de la educación, democratización del CENTE y democratización del país. Ven ustedes en estos tres ejes, que son los ejes de lucha nacional, no es descabellado que en este momento, 30 años después, y tengamos que en este proceso, hoy, la voz del pueblo se escuche. No comparto mucho la idea de que sea la única vía, las urnas, pero se manifestó 30 millones de gente inconforme, dispuesta a buscar nuevas formas de organizarse, de mejorar sus condiciones de vida. Entre ellos van los maestros, entre ellos va el esfuerzo de la sección 9 y de la coordinadora, junto a otros esfuerzos más de campesinos. No podemos desdeñar a los zapatistas, no podemos desdeñar a Tenco, desafortunadamente los desaparecidos, los presos políticos, en fin, es una batalla del pueblo mexicano por su liberación que todavía no termina de acrisolarse, que todavía no toma forma realmente como un proceso de liberación nacional. Pero sin embargo, por algún lado tiene que empezar a cuajar este esfuerzo, del cual algunos ya somos veteranos, del cual algunos, ¿verdad?, estamos esperando. ¿Y ahora quién toma la batuta? ¿En dónde están todos esos compañeros que se han ido formando allá en las escuelas, allá en las colonias, allá en el campo, que estén dispuestos a continuar con esta lucha, vamos a llamarla emancipatoria? Luego le damos el peso a esta palabra, pero es un proceso de liberación nacional, no hay duda en eso. Estamos aplicando todas las formas de lucha que están a nuestro alcance y nos ha costado mucho esfuerzo y muchas vidas, entre ellas más
de 200 maestros asesinados en nuestra historia desde el nacimiento de la CENTE. Entonces, como pueden ver, no es un asunto menor cuando hablamos de la trascendencia después de 30 años, hablar del movimiento magisterial. Al contrario, es el aporte del movimiento magisterial a este proceso que estamos viendo en este momento es de gran valor. ¿Cómo evitamos que se institucionalice un movimiento? Siempre conservándolo como un movimiento de base. Es decir, y entonces no aceptan estos camaradas que son reconocidos en algunos lugares con una diputación o una regiduría o presidentes municipales, los hay y fueron miembros de la CENTE, e incluso alguna gobernatura, como el caso de Baja California Sur, el compañero Omar Castro y Víctor Castro, miembros de la CENTE, hoy es uno gobernador y el otro es secretario de Educación. Es decir, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, pero hay que dejar bastante claro, la CENTE no forma cuadros para que se conviertan ni en gobernadores, ni en diputados, ni en senadores. Él es parte del mismo proceso de organización del pueblo. La CENTE sigue siendo un movimiento de bases, asambleísta, se debe a sus bases, y así lo dice la historia, todo el movimiento sindical tiene una tarea importante en la formación de los cuadros, todo movimiento, sean los telefonistas, sean los petroleros, sean los maestros, etcétera, forman cuadros, pues porque aspiramos también a ser gobierno. El error se encuentra en cuando llegamos a la gobernatura o llegamos a la secretaría fulana o somos diputados, digamos, soy representante de la CENTE. La CENTE no admite eso. La CENTE es una lucha gremial hoy vinculada al pueblo, pero no forma sus cuadros para ser diputados, ni mucho menos para ser gobernadores, y qué bueno que esos cuadros llegan a eso, pero no se formaron para eso. Llegó un momento en el que el compañero ascendió en su capacidad de organización y reconocimiento del pueblo y lo nombraron regidor o diputado, y qué bueno, pero en ese momento dejó de ser militante de la CENTE para convertirse en representante popular, en representante de gobierno, y se debe específicamente a esas tareas, no a tareas de representar a la CENTE. La CENTE tiene sus propios mecanismos. Aprovechando el espacio, pues bueno, precisamente, ¿verdad? Porque llega un momento en el que yo fui maestro por 37 años. Parte de esto, 28 de ellos, maestro frente a grupo. Posteriormente tuve ascensos y llegué a directivo, director de secundaria. Desafortunadamente, por cuestiones de salud, pues nos viene persiguiendo esa condición conforme avanzamos en la edad. Me tuve que retirar y me dedico a otras tareas vinculadas al movimiento popular, donde transmito mi experiencia magisterial, pero ahora en el terreno de la organización popular. De tal manera que yo ya no soy orgullosamente militante de la CENTE, pero no soy representante de la CENTE frente a ningún movimiento, ni campesino, ni de alguna colonia, ni demás. Ahí transmito mi experiencia, pero si yo mismo digo que fui cuadro formado en la CENTE y ahora estoy en el movimiento popular y campesino, me vería mal diciendo que soy representante de la CENTE en esos espacios. Entonces sí es importante que todos tengamos la idea, la dimensión clara de para qué le entramos al movimiento magisterial. Hay que apuntalarlo, hay que hacerlo crecer, hay que fortalecerlo, hay que mejorar la educación, en fin, hay mucho por hacer en este espacio. Pero una vez que yo me retire de este espacio para realizar otras tareas, hay que tener la dimensión y la madurez clara de que soy militante de la CENTE, pero no su representante en otros espacios. Esto es muy trascendente e importante porque para eso estamos en este proceso de lucha, para lograr mejorar nuestras condiciones de vida. Pero llegado el momento en que tengamos que dar el salto cualitativo hacia otros espacios, tener la madurez para asumirlos como tal. Compañeros que son representantes en este gobierno que ya todos sabemos cómo es que arribamos a este momento en el que tenemos un presidente con una visión progresista. Luego entonces estos compañeros pueden ser militantes de la CENTE, claro, es un derecho, no se los podemos objetar, no son representantes de la CENTE. Esto para que lo entiendan los jóvenes
Desde ahora, bienvenidos, un llamado a ellos a que se incorporen a mejorar la educación, a democratizar el CENTE, a democratizar nuestro país. Ese es un trabajo que tiene que hacerse a ras de tierra, cotidianamente, todos los días, al ingresar al salón de clase, al organizarnos en nuestra escuela. Con eso pueden llegar a ser diputados en el futuro. No va en ese sentido. O pueden ser secretarios de educación. No va en ese sentido. Eso es parte del propio proceso y depende de sus compromisos que vayan adquiriendo con la educación, con la lucha social, con la lucha magisterial y quizás sí, en algún momento alcancen esa posibilidad. Más adelante, en el futuro, habrá que seguir luchando, no lo podemos vaticinar, pero sí es importante que estas nuevas generaciones se incorporen a esta discusión que traemos de ¿y ahora por dónde vamos a caminar? Bueno, porque ya hicimos, el pueblo hizo esa votación, entre ellos los maestros, ya hicimos ese proceso, ya lo abrimos, ahora tenemos el deber, no obligación, el deber, iba a decir obligación, pero es el deber moral y político de discutir cómo participamos y por dónde, decía la pregunta, y por dónde entonces, cuál es la perspectiva. La perspectiva es la construcción de la unidad. Ese proceso que está abierto en estos momentos, en el que todas las formas de lucha son válidas siempre y cuando acerquemos a todos los dispuestos a organizarse y caminemos en esa posibilidad allá en la colonia, con los maestros, con los campesinos, con los obreros. Está abierta la posibilidad. Yo los invito a que se incorporen a la lucha magisterial, asistan a los plenos de representantes. Esa es una escuela de formación, asistan a la asamblea seccional, vayan a las conferencias, organicen a sus compañeros, empápense de la necesidad de mejorar la educación de este país. Estoy seguro que se van a dar cuenta que vale la pena hacer el esfuerzo. Por mi parte, les agradezco que me hayan escuchado. Jamás demos por hecho que la historia de la sección 9 se terminó. Estamos en un proceso de resistencia con caídas, altibajos, retrocesos. Sin embargo, la sección 9 existe porque ustedes le dan vida. Con base en eso, creo que la llegada de los nuevos compañeros, por llamarlo de alguna manera, o de cuadros jóvenes, por decirlo de alguna manera, su incorporación es importante. Es el momento de tomar decisiones de trascendencia, porque estamos hablando de cómo derrotamos la reforma. Todavía lo estamos discutiendo, lo que están haciendo, no es tarea de los diputados discutir el asunto de la reforma, es tarea de los maestros, los de este momento. ¿Cómo logramos que se dé por fin el Congreso? ¿Cómo reconstituimos nuestros comités delegacionales? Recuerden que los charros nunca nos han derrotado, nunca, en ninguno de los espacios, pero sí se han hecho los locos y no nos otorgan lo que por derecho nos corresponde. Entonces recordemos, comités delegacionales, representantes de escuela, derrotar a la reforma definitivamente es desaparecerla, abrogarla, que desaparezca de ahí, pero hay que generar algo ahí. Entonces ahí está esa tarea, jóvenes, ahí pendiente, entre otras que tenemos que hacer. Y si se presentara el Congreso estatutario, tenemos que organizarnos nuevamente para llevar a nuestros delegados y volver a darle vida en ese margen de espacio que es lo estatutario a este comité. Yo creo, como pueden ver, que solo les dejo, como buen maestro, más tareas. Que tengan ustedes un buen incorporación a este proceso de lucha. Les agradezco la atención.